Y es que especialmente gracias por cedernos este espacio de su sede para poder realizar este acto de presentación. Gracias también por su acogida y por facilitarnos todo lo necesario para poder dar proyección a esta tarea ilusionante que quiere emprender la insigne Colegiata de Gandía a través de su Cáritas, en colaboración con otras entidades. Y es que gracias a usted y a todos los miembros de la Junta o socios de la entidad podemos estar esta noche aquí. Desde esta editorial hoy presentamos un libro, el libro 101 razones judiciales. Nos acompañan 3 personas que han querido sumarse e impulsar la puesta en marcha de este singular proyecto. En primer lugar, el exmagistrado del Tribunal Supremo, don Francisco Javier Orduña Moreno, persona que en Gandía ya conocemos muy bien, pues fue pregonero de la Semana Santa en el año 2018. En el centro tenemos a don Salvador Raga, director y editor de la Fundación Minatía Editorial y, por tanto, de este libro 101 razones judiciales. Y es que además de ser el director de esta entidad, es presidente de la Asociación Cultural Via Vicentus Valentiae, Goguistes Valencians, y presidente de la ONG Valencianistes per la Solidaritat, del Valencia Club de Fútbol. En tercer lugar, el tercer miembro de la mesa, el impulsor del proyecto solidario en las Casas de Benassal, en la provincia de Castellón, que tiene la insigne Colegiata de Gandía en su propiedad y que no es otro que el abogado y economista don José García Roig. Bienvenidos a todos y cederemos por tanto la palabra en primer lugar a don Francisco Javier Orduña para que nos haga la presentación de este libro. Bueno, pues buenas tardes. ¿Esto funciona? ¿Sí? ¿Va? Vale. Bueno, buenas tardes. Gracias por la presentación que acabas de hacer. Y mis primeras palabras son para agradecer la deferencia que habéis tenido de querer contar conmigo para la presentación de esta obra. Yo aquí no tengo más mérito que estar con vosotros y apoyar esta obra solidaria por muchos motivos, pero fundamentalmente por motivos de amistad que me une con el Padre Ángel, con Pepe, con muchos que estáis aquí. Tuve la oportunidad, como muy bien has dicho, de realizar el pregón en el 2018, que para mí aquello fue un honor realmente, y por eso quiero decir que el agradecido soy yo de que habéis contado conmigo para esta presentación. Yo, respecto del libro, el libro lo primero que hay que decir es que tiene una calidad editorial muy buena. O sea, esto es de agradecer, porque las obras que suelen ser editadas, cuando es edición papel, pues no suelen tener esta calidad. Esto es la verdad. Está acompañado además de una fotografía, que es una muy buena fotografía, y cuenta relatos judiciales, pero no en la clásica prosa jurídica, que sería francamente aburrida, ¿no? Sería un libro de cabecera para dormir, o sea, para dormirse cuando uno no tiene sueño, sino que fundamentalmente son básicamente ilustraciones de esos casos, con lo cual, pues, a lo largo de toda la historia, pues, se tiene una referencia un poco de los casos más llamativos que han tenido. Yo, desde el punto de vista de la experiencia de la literatura jurídica, yo sí que os diría, con toda sinceridad, un poco porque es un poco también pedagógico, que los que nos estamos dedicando a la actividad jurídica y que escribimos, pues, en el ámbito jurídico, pues en el fondo somos una especie de escritores frustrados, es decir, de pequeños escritores. Padre Ángel, somos dioses menores, es decir, no somos grandes autores, no tenemos la libertad que tienen los grandes literatos para poder escribir sus historias, las historias nos vienen dadas a los jueces, a los abogados, pues nos vienen dado un poco el ámbito de los hechos, incluso a veces el contexto de la discusión, y por tanto la literatura jurídica sería un ámbito menor de la literatura en general. Aparte es un ámbito que se aprovecha de esa literatura general, porque en el fondo es verdad que son relatos y son historias. Los juristas no conocemos los hechos, es decir, hablamos siempre de oídas, es decir, no estamos allí, nos cuentan historias. Sí que tenemos, como decía Unamuno, la posibilidad de la convicción, porque al final tenemos que convencer a alguien, que puede ser un juez o una jueza, de que tenemos razón. ¿Pero sobre qué tenemos razón? Pues sobre un relato que es una historia, y que además nosotros en la cuestión facti lo que hacemos es juridificar esa historia, es decir, damos veracidad a unos hechos, que sería un poco al final lo que es la verdad judicial, ¿no? Pero ¿qué es la verdad? No, Padre Ángel, ¿qué es la verdad? Bueno, la verdad judicial es la verdad juridificada, no significa que sea la verdad absoluta, es la verdad que desgraciadamente o lamentablemente
a través del ámbito del derecho y de su proceso, pues podemos llegar. Pero en el fondo es un ámbito menor. Somos, yo siempre lo he dicho, escritores un poco frustrados. Ni siquiera tenemos propiedad intelectual, porque yo, una de mis mayores satisfacciones ha sido y es que algunas veces oigo hablar a algunos abogados con más pasión de alguna sentencia que he sido ponente que yo mismo, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues es que habla como si fuera su sentencia, ¿no? Y luego además la interpreta como quiere, que esa es otra cosa, con lo cual, pues bueno, que está muy bien, porque te das cuenta que ese trabajo deja de ser tuyo, ¿no? Yo creo que eso es también una cosa que los escritores grandes comparten con los escritores pequeños, que somos los juristas, en el sentido de que cuando una obra pues tiene éxito, se lee, yo creo que desde el momento que se lee, deja de ser, obviamente, del escritor para ser de cada uno. Y yo creo que eso es la grandeza que tiene esto. El derecho está lleno de todas estas cosas. Aquí se nos relata el lenguaje universal que tiene la literatura, del cual el derecho se aprovecha. Se nos dice claramente que son relatos y ficción. El derecho está lleno de ficciones, el principio de iura nove curia, etcétera. Todos son ficciones para tratar de resolver los casos, pero no deja de ser ficciones. Tenemos aquí desde casos de la antigua Grecia, ¿no? Ahora, por ejemplo, si en la actualidad, ahora parece que todo lo tenemos que preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero estamos ahí, porque ¿cómo le preguntamos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Pues claro, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no responde directamente, le tienes que preguntar. Y entonces estamos como el oráculo de Delfos, es decir, tenemos que ir con mucho cuidado para ver cómo preguntamos, porque lo importante no es ya lo que se pregunta, sino cómo preguntas, porque dime cómo preguntas y te diré lo que esperas tú recibir como respuesta. Por tanto, ahí hay un ámbito de oratoria que también lo tenéis aquí muy relatado, pero que está dentro un poco de lo que es la actividad. Es decir, todos conocemos, pues bueno, pues aquí está Juan Antonio, pero pues las manías del juez del número 21, las manías del no sé cuánto. Oye, pues como le digas esto, no sé qué, pues se pone de los nervios. El otro, pues sí, bueno, pues cómo preguntamos, cómo presentamos los escritos, es decir, eso que entraría dentro de la prudencia, ¿no? Pues forma parte también, digamos, de estos relatos y está todo muy relacionado, porque he dicho esto del oráculo de Delfos, pero aparece también Julio Verne, en un caso que tuvo Julio Verne, que he tenido ocasión de ojear. Bueno, Julio Verne, no sé si fue jurista o fue abogado, pero ahora mismo se divertiría mucho con toda la literatura jurídica sobre Big Data, la inteligencia artificial. Es decir, estamos desarrollando unos lenguajes que ya no entiende casi nadie, porque claro, o eres muy especialista de esa materia o te dicen un montón de conceptos que literalmente uno no comprende, ¿no? El Bitcoin, la inteligencia artificial, el algoritmo, la traducción del algoritmo al ámbito matemático, es decir, y todo eso está dentro ya de la ciencia jurídica. Es decir, que tenemos, por tanto, una pantalla muy clara también dentro del derecho respecto de la ciencia ficción, que ya es ciencia actualmente, ¿no? Pero, en fin, yo cuando me ocupé de los temas como el tema de la rebus, de la cláusula rebus, que es un poco, pues cuando cambian las circunstancias, pues también parece ser que es razonable que los contratos, la ejecutividad de los contratos, pues se adapte un poco a ese cambio de circunstancias, ¿no? Pues este cambio de circunstancias es Parménides y Heráclito, es decir, todo permanece o todo es cambiante, todo muda, todo cambia o todo permanece. Es decir, bueno, pues estamos siempre en el derecho, pues de alguna forma se aprovecha de los grandes temas de la literatura jurídica, siempre lo ha hecho y lo seguirá haciendo, y se aprovecha en buen sentido para aprender de ellos, porque al final sacas también conclusiones pues históricas, es decir, filosóficas, sociales, en donde realmente el derecho como ciencia, digamos, social, pues se nutre fundamentalmente de todos estos conocimientos. En fin, os podría poner muchísimos casos en donde realmente lo que estamos viendo es esa aplicación. Por terminar y hacerlo muy breve, pero aquí encontraréis muchos más ejemplos, pues está la famosa cautela Socini, en el ámbito sucesorio. Bueno, pues cuando te prohíben realmente en una herencia acudir a los tribunales, porque entonces te queda con la legítima estricta, ¿no? Pero claro, nadie sabe que fuese jurista. Se ha hecho muy famoso, pero nadie sabe si realmente existió o no existió, etcétera, incluso si era un sobrenombre, etcétera. O sea, que el derecho también está muy metido dentro del misterio, es decir, el misterio de grandes hombres, de grandes que no conocemos realmente la historia de los mismos, no sabemos si realmente fueron invenciones o sobrenombres que pusieron con una estrategia determinada. Por tanto, yo os diría que utilizando un poco esto de los relatos judiciales, que en el fondo pues es un libro, pues tiene que ver sobre el derecho,
pero tiene que ver sobre el derecho un poco ya más literario, ¿no? Que es un poco el más entretenido. Y yo sí que os recomendaría pues, vivamente pues, la lectura y la compra del mismo, principalmente porque es un libro que tiene una calidad editorial, pues la vais a notar enseguida, muy buena. Y luego encima pues, se está colaborando con un ámbito pues, tan bonito y tan solidario que rejuvenece los objetivos sociales de las fundaciones, ¿no? Pues yo también, cuando estuve en la sala primera, pues había muchos temas de antiguas fundaciones que habían perdido, habían caído el desuso del objeto y precisamente habían que revitalizarlas constantemente, porque si no perdían obviamente su razón de ser, ¿no? Pues bueno, las fundaciones son también como los seres vivos, necesitan actualizarse constantemente y necesitan también pues, de nuevas actividades que les den un poco el pulso, ¿no? El corazón, ¿no? Pues bien, pues por mi parte deciros que estamos ante un magnífico libro con una muy buena fotografía, me ha llamado la atención la fotografía, que sin duda os va a agradar y encima vais a colaborar pues, con una causa pues, muy noble que en estos tiempos que corren realmente no deja de ser una cosa cada vez más necesaria. Pues muchas gracias por haber contado conmigo y que sea todo un éxito este proyecto. Muy buenas tardes. Fijaos, este objeto que tenéis aquí, que al final no deja de ser un árbol laminado en finas hojas y sujeto por un lomo, hace ya un montón de años que nos dijeron que en el año en el que estamos, el 2024, iba a ser un objeto tan obsoleto como una cabina de teléfonos, un fax o una máquina de escribir. Afortunadamente eso no ha sucedido todavía y yo sigo creyendo que este objeto volador que acaba teniendo vida propia, como vemos, sigue siendo un objeto cuyo soporte sigue siendo igual de válido como lo ha sido siempre, sobre todo en un tiempo en el que nos encontramos con que hay un montón de niños funcionando con aparatos o con dispositivos que en un momento determinado hablan, se mueven. Que hablan, se mueven o incluso hacen cosas para las cuales este objeto pudiese parecer pues, prácticamente un objeto inanimado. Mi papel ahora mismo es el de intentar contaros una historia para deciros que lo que se contiene en este libro es algo absolutamente inédito, es algo que ha costado un montón de trabajo recopilar, porque el talento de 101 juristas, que añado de reconocido prestigio casi como coletilla que va de suyo con el tema de juristas, aquí en este libro escribe Baltasar Garzón, escribe Manuela Carmena, escribe José María Tomás y Tío, es decir, escriben un montón de juristas haciendo de casos judiciales de la historia literatura de muchos quilates, y yo como editor, como aquel que en un momento determinado decidió que quería hacer libros para que cambiase la vida de otros, es decir, yo creo que hoy en día esa predicción agorera de que este objeto volador iba a ser algo obsoleto, sigo defendiendo que hay mucha gente que pensamos que eso no es así, y por tanto voy a deciros que existen un montón de historias en este libro que merece la pena revisitar y para las cuales voy a intentar, como editor convencido del producto que hacemos, pues intentar llevar a cabo esta circunstancia. A esperas de que aparezcan las imágenes que llevaba en el USB, voy a hacer un barrido de aproximadamente unos 30 casos que aparecen en el libro para justificar por qué creo que han accedido con gloria ad honorem en este libro y sobre todo porque me parece un verdadero viaje de la historia judicial de la humanidad llevada a la literatura. Yo he invitado a 101 juristas a que se pusieran en el papel del juzgador, en el papel del fiscal, en el papel del defensor, en el papel del acusado e incluso en el papel del jurado. Cada uno ha decidido asumir el papel en el juicio que eligió, el papel que le parecía más atractivo o más sugerente y, en este caso, como os digo,
101 paletas de colores que aparecen por la historia son las que yo me dedico a defender y que me vais a decir si al final va a ser un intento frustrado o no. El primero de los juicios es el que desarrolla Baltasar Garzón. Hablamos del famosísimo juicio de Sócrates. Sócrates sabemos perfectamente que fue el padre filosófico de Platón y de Aristóteles, y a él se le juzga en la Atenas de la época precisamente por dos delitos tremendamente graves. Uno, el negar el carácter de deidad al panteón de los dioses griegos, y en segundo lugar, en una especie de elemento inaceptable hoy en día por los coqueteos que él tenía pues, con efebos de la época. Sócrates pensaba que aquellos 500 atenienses que conformaban el jurado, desde luego, no tenían ni la ciencia ni la calidad para poderle juzgar a él, con lo cual nos dicen las crónicas que él fue especialmente insultante a la hora de tratar con aquel Sanedrín de 500.000 de atenienses, pues dispuestos a hacer justicia, con el que se reputaba que era el más sabio de la época. Finalmente, sabéis que él es condenado a muerte. Él muere con la cicuta, con el veneno de la cicuta. Se le da una última opción para que él salga de aquella sentencia condenatoria, pero él, por respeto a la ley, acaba haciendo y poniéndose en el lugar para ser ejecutado. El segundo de los elementos que aparecían en el carrusel era el de Agnódice. Agnódice es también en la escuela de Atenas un famosísimo juicio, en el cual Agnódice fue la primera partera, cirujana y ginecóloga que conocemos en la historia. Agnódice fue acusada de seducir a sus pacientes y además a los pacientes de insinuar enfermedades que efectivamente no tenían para acomodarse al tremendo atractivo que tenía aquel médico. Claro, en el momento en que se le juzga por este hecho, se destapa la cortina de que él realmente era una mujer que se vestía de hombre para poder ejercer aquella ciencia. Con lo cual, cuando se le cambia la acusación y se le acusa de suplantación de identidad, finalmente todas aquellas personas que eran sus pacientes pues son las que en una especie de motín público intentan defender a Agnódice, y finalmente ella va a ser absuelta y va a ser la primera que a partir de aquel momento va a ser licenciada para poder ejercer la ginecología pues en el mismo nivel de permisividad que tenían el resto. ¿No va a funcionar aquello? Bueno, pásamelo por favor. El tercero de nuestros casos es el de Phryné. También estamos en la antigüedad clásica y el caso de Phryné es el de una mujer que además es defendida por el abogado Hipérides, en la cual a ella se le acusaba de que comparaba su belleza a la de la misma diosa Afrodita. Aquello obviamente podemos imaginar que era delito de lesa humanidad, aquello era una de las peores acciones sometidas al derecho a la cual una podía ejercer, compararse a los dones de una diosa, y finalmente lo que sucede con ella es que el abogado Hipérides, dado que no podía negar que efectivamente ella había hecho esa afirmación comparatoria, ejerce una especie de exceptio veritatis. Es decir, este es un latinajo que los juristas utilizamos para decir, ya que no puedo probar que lo que he dicho no lo he dicho, voy a probar que lo que he dicho es verdad. Con lo cual, Hipérides recomienda a Phryné que se desnude el torso y que le enseñe al tribunal, pues en fin, aquellos atractivos con los que había sido dotada, y parece ser que el tribunal entra en un estado de trance a la hora de ver aquella escena y finalmente
pues, es absuelta. Mirad, pasamos a algunos de los juicios medievales y todos sabemos que el Temple, tenemos una magnífica plaza del Temple en Valencia, al lado del Colegio de Abogados, al lado de la plaza de Tetuán, pero el Temple y los templarios, más allá de toda aquella literatura romántica que adorna la institución y la orden religiosa, se había convertido en un verdadero contrapoder dentro de la Iglesia. Estamos hablando del siglo XIV y, desde luego, el Temple tiene un ejército, tiene una capacidad económica y tiene una capacidad de influencia dentro del orbe cristiano que, desde luego, son absolutamente suculentos para el rey Felipe IV el Hermoso de Francia, que consigue que su primo Clemente V, que es el Papa, acabe juzgando y llevando a la Inquisición, al Santo Oficio, al Temple. Va a ser Guillaume de Nogaret, el abogado francés que ejerza la acusación, y todos sabemos que Jacques de Molay, que es el último maestre templario y que además fue elegido en Chipre, va a ver la hoguera delante de Notre Dame, con lo cual todas aquellas propiedades que tenía el Temple acaban formando parte de la corona francesa, excepto los bienes españoles. Y, desde luego, lo que os recomiendo es que quienes no conozcáis el castillo de Montesa, que está insultantemente cerca de Ixàtiva, por favor que penséis que cuando pasáis por allí estáis pasando por realmente la sede de aquella orden que en Valencia se funda por Jaime II el Justo para sustituir al Temple, para que aquellos bienes que tenía el Temple no fueran a crecer a hospitalarios ni a calátravos y que tuviésemos una orden específicamente valenciana como era la Orden de Santa María de Montesa. Con lo cual, este hecho aparentemente que tiene trascendencia internacional también se puede vincular con algo relacionado con Valencia. Y mirad, las guerras de religión que se producen en Europa a partir del siglo XV traen su causa, desde luego, con algunos filósofos que en algún momento dijeron cosas que al estamento oficial les parecían poco atractivas o poco sostenibles, y que ya a partir del siglo XVI fueron provocando el tremendo terremoto que se produce dentro de la Iglesia, dentro de Europa. Jan Hus, por ejemplo, era un profesor checo que él criticaba abiertamente las malas costumbres de aquellos ministros de Dios que habían querido asumir la orden sacerdotal, pero que básicamente tenían unas costumbres totalmente divergentes a lo que se esperaba de ellos. Tenemos el ejemplo de Giordano Bruno, por ejemplo, que fue alguien que simplemente por seguir las teorías copernicanas de que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, pues aquello fue lo que provocó que él fuese quemado en la hoguera. Y por poco a Galileo, al gran Galileo, también acaban quemándole precisamente por apoyar estas teorías copernicanas. Es verdad que estos tres personajes y sus tres juicios públicos, van a acabar desembocando en todo aquel movimiento que dentro de Europa, personajes como Lutero, Calvino y Zwinglio generan un terremoto dentro de la Iglesia. Y básicamente esta reforma protestante va a desembocar en que nos cargamos el dogma de ese Dios tricéfalo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos cargamos el dogma de la virginidad y la Inmaculada Concepción de la Virgen María, queremos eliminar todos aquellos elementos decorativos que hay en templos para practicar la iconoclastia, estamos hartos de que desde la Santa Sede se vendan indulgencias para venderte un trocito de vida eterna en la tierra precisamente en una transacción económica. Y, desde luego, eliminamos de un plumazo la veneración a los santos y, desde luego, a los ministros de Dios les vamos a criticar, primero, que sean célibes, segundo, que administren sacramentos y, en tercer lugar, que tengan el monopolio de la interpretación de la palabra divina, cuando, en realidad, lo que practica el luteranismo es pues, una comunicación directa con Dios. Los tres juicios de Jan Hus, de Galileo Galilei y Giordano Bruno ponen los pelos de punta.
Mirad, todos sabemos que en el Santo Oficio y la Inquisición, las brujas, la brujería, los curanderos, después aparte de los delitos sexuales o incluso los delitos de superstición, etcétera, etcétera, fueron unos de los colectivos que fueron más arduamente perseguidos por el Santo Oficio. Tenemos en Massachusetts, ya en el 1700, el célebre ejemplo de las brujas de Salem. Existe un personaje allí que es Bridget Bishop, que en una especie de catarsis colectiva, y todos sabemos lo que genera el boca a boca en una sociedad, suelta aquí un rumor y vamos a ver mañana dónde llega con el boca a boca y qué color ha tomado aquello que yo le he dicho a mi amigo Pepe García Roch, prácticamente sotoboche, pero así es el ser humano y estos son los misterios de la comunicación. Pues bien, Bridget Bishop es acusada por parte de unas niñas de que se les ha dado una serie de pócimas para resolver una serie de dolores que tenían, e inmediatamente la jerarquía oficial acaba juzgando a Bridget Bishop junto a 150 personas más que van a pasar por la horca. Prácticamente 50 años después van a ser absueltas póstumamente, cuando ya no pueden disfrutar de esa absolución, pero también tenemos un ejemplo patrio de brujería, que también tenemos un relato en el libro, que son las brujas de Zugarramurdi, y sabed que el carreró de les Bruixes en València, el teníem al costat de l'Almodí, en el que avui és el carrer Estret de l'Almodí. En València tenim dos carrers estrets, el carrer Estret de l'Almodí i el carrer Estret de la Companyia. Pues el carreró de les Bruixes és aquest carrer que des de la plaça de Sant Lluís Bertran, aquest carrer estretet, que a més és l'únic de València que manté l'empedrat original que tenia durant l'edat mitjana i que acaba desembocant en el carrer del Salvador. Y bueno, yo creo que todos habéis escuchado, y si no yo os lo recuerdo, que para eso estoy aquí, del célebre caso judicial del buque Amistad. El buque Amistad es un buque español, estamos hablando de 1800, que había recogido a más de 500 esclavos senegaleses que salen de las costas de Costa Verde a bordo de un buque portugués, que es el buque Técora, y que iban con destino a Haití. Cuando llegan a La Habana, uno de los esclavos más aguerridos que hay ahí propicia un motín, y ese motín hace que se carguen a todos los negreros españoles que habían comprado aparte de la tripulación, y Joseph Cinque hace que ese barco se dirija hacia las costas de Florida. Es interceptado durante ese camino en el Mar Caribe por el buque Washington, pero John Quincy Adams, futuro presidente de los Estados Unidos, reconocido antiesclavista, es quien ejerce la defensa de Joseph Cinque y quien finalmente consigue la absolución y el retorno de todos aquellos que habían llegado a las costas americanas y que acaban retornando a su lugar de origen en, como hemos dicho, en Costa Verde. Mirad, cuando hablamos de la cuota femenina dentro de aquellas pioneras del derecho, obviamente hablamos de Concepción Arenal, ¿no? Concepción Arenal, aparte de tener un montón de calles dedicadas, Concepción Arenal fue alguien que, como en el caso de Agnódice, se tuvo que travestir de hombre para poder acudir a las clases de Derecho en la facultad, y su ciencia fue tanta que finalmente consiguió las licenciaturas no solo de Derecho, sino también de Filosofía, de Historia y de Sociología. Concepción me cae muy bien porque era una persona tremendamente compasiva, no solamente compasiva, tremendamente luchadora por las causas de los más débiles, y de hecho ella en todos sus escritos propugna una defensa de la dignidad de las condiciones de vida en la que estaba la población carcelaria, desde luego una progresiva adecuación de las diferencias jurídicas en las que estaban hombres y mujeres, y desde luego también intentó promover
una defensa de las condiciones de trabajo dignas que tenían los obreros. En muchos casos escucharéis que la primera jurista que tenemos en España fue Victoria Kent. Radicalmente falso. Es verdad que ella es la primera que interviene como letrada en un juicio en todo el mundo ante un tribunal militar, pero la primera letrada, desde luego, tiene ADN valenciano, nace en la calle Náquera y es Ascensión Chirivella. Ascensión Chirivella finalmente muere en México porque es represaliada durante la Guerra Civil, se va con su marido, que era procurador, pero la verdad es que la historia de Ascensión Chirivella es una historia tremendamente emocionante por cuanto ella ejerció una defensa de la igualdad también dentro del mundo jurídico, y ella se convierte no solo en la primera licenciada, sino en la primera colegiada y en la primera ejerciente. 3 en 1. Mirad, Mata Hari, de la cual también tenemos obviamente un relato en este libro, se convierte en la más famosa stripper de la historia, ejercía la prostitución en su Holanda natal, ella se convierte en agente doble, en una espía doble en la Primera Guerra Mundial, y precisamente se le caza infraganti por cuanto los alemanes hacen un telegrama en la cual obviamente estaban haciendo referencia a ella y los aliados la interceptan, y obviamente eso acaba generando que a Mata Hari se le haga un juicio de guerra, se la ahorque, y su cabeza durante mucho tiempo estuvo en el Museo de Anatomía Natural de Vincennes, que es una población del sur de Francia, aunque, y si alguien no me dice lo contrario, yo creo que en un momento indeterminado de la historia su cabeza desapareció, pero desde luego la leyenda casi cinematográfica de Mata Hari como gran espía y gran stripper, yo creo que la tenemos todos presente. Mirad, el juicio del mono, es que claro, me sabe fatal que no pueda mostraros las imágenes que prácticamente van aconteciendo aquí en Carrusel para mostraros pues imágenes ilustrativas de cada una de las historias que yo voy comentando, pero el juicio del mono es uno de mis juicios favoritos en la historia. Estamos hablando del estado de Tennessee, estamos hablando de 1823, y dentro de los colegios de Tennessee de aquella época existía la obligación de que se tenía que hablar del nacimiento del hombre con los paradigmas del Génesis y desde luego no hacer ninguna referencia al origen de las especies de Charles Darwin. En aquel momento la ley Butler era la ley que recogía esta circunstancia, y 2 de los letrados más famosos de la época, como eran Bryan contra Darrow, fueron los que defendieron a Scopes, que era un profesor de educación física que efectivamente enseñaba a los niños que la evolución del hombre desde luego procedía de un elemento animal menor, como era el de un simioide o el de un mono, y esto era lo que estaba absolutamente proscrito por la legislación de la época. Y me encantaría enseñaros a George Stinney. Esto es un niño, es un niño de mirada melancólica, 14 años tenía en la ficha policial que aparece en la pantalla, y él es la persona más joven ejecutada en la historia de la legislación estadounidense. El relato es espeluznante, el que aparece en el libro. Toma además la voz del niño, porque además, en un juicio sin ninguna clase de garantía judicial, un juicio veloz, un juicio en el que simplemente por la circunstancia de que él había estado en el lugar donde varias horas después se mata a 2 niñas, pues directamente se acaba con su vida, pero sin tener en cuenta que las niñas habían muerto por el impacto de una viga de hierro de 20 kilos, y obviamente este niño no podía ni moverla con la ayuda de 3 niños más. 80 años después, igual que en el caso de las brujas de Salem, él es absuelto, pero yo creo que era necesario el hacerle en este libro un homenaje
a George Stinney Jr., porque desde luego cada vez que miro esta imagen melancólica de qué habéis hecho conmigo, desde luego a mí, se me menecha algo en el sbudeig. Mirad, yo creo que los juicios que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial y la Alemania nazi, a todos nos gustan bastante porque además son tremendamente cinematográficos, ¿no? Y esta niña es Irma Gress, tiene 19 años y ella acaba pasando a la posteridad de la historia como la perra de Belsen o la carnicera de Auschwitz. Parece ser que ella, en una de las salas del campo de concentración de Gusen, ella se encarga de los barracones donde en un principio tenían que estar ubicados 3.000 judíos y judías, donde están hacinadas más de 30.000 personas y donde finalmente ella se convierte en una grandísima carnicera porque una de sus principales aficiones es la de despellejar el cuerpo de algunas de las judías que iban a pasar posteriormente a la cámara de gas y la de hacer pantallas para sus lámparas con la piel de esta gente. La cara de esta niña aproximadamente nos puede parecer que no apuntaba maneras, pero con 22 años ella es ahorcada y Irma Gress acaba convirtiéndose en una de las principales carniceras, valga la redundancia, que conocemos en nuestra historia. Pero todos sabemos que la Segunda Guerra Mundial se jugó en distintas áreas. Esto de tener el arsenal militar más potente de uno de los bandos que al final contienden en un conflicto bélico, hay otros elementos que al final acaban generando que aquello pueda no tener tanta importancia como tiene después. Y desde luego la movilización de los bandos es importantísima. Todos vemos cómo aquellos carteles de la guerra civil intentaban incitar el orgullo, el ánimo de todos aquellos que seguían en campo de batalla, pero en la operación Kruger o en la operación Bernhard, este era un comandante de las SS que acaba concitando dentro de Auschwitz a los principales falsificadores de billetes que él encuentra dentro de la población judía. Estos judíos se les coloca en barracones para desarrollar falsificaciones de libras esterlinas y de dólares genéticamente perfectos. Y lo que consiguen es inundar el mercado estadounidense y el mercado inglés con un montón de billetes falsos que lo que pretendían era, por supuesto, aumentar la inflación y aumentar la desconfianza de la población americana e inglesa en su sistema. Existe un relato de los falsificadores de Kruger, por supuesto, en el libro, y finalmente tengo que deciros que ellos fueron absueltos por obediencia debida como trabajadores esenciales. Recordad la película de La lista de Schindler y cómo él iba recuperando trabajadores esenciales que en la mayoría de los casos, pues en fin, eran moribundos, pero él iba sacándolos de los crematorios de los campos de concentración. El caso de Furtwängler es un caso que a mí me parece muy interesante, porque Furtwängler era el director de la Filarmónica de Berlín y este era el director de música preferido del Führer. Tanto que cuando se suicida Hitler en el búnker de Berlín, él pone la séptima de Bruckner, dirigida magistralmente por Furtwängler. Bueno, pues se produjo después del armisticio una serie de juicios para alemanes que siguieron ejerciendo su actividad profesional dentro de la Alemania nazi, que no huyeron como si huyó Albert Einstein, por ejemplo, y a los cuales se les intentó poner delante del tamiz de la justicia para intentar valorar si ellos al final fueron colaboracionistas con el régimen de las SS o si no tuvieron otra. Finalmente, Furtwängler también fue absuelto precisamente porque no tuvo otra, pero es otro de los juicios que a mí me parecen tremendamente reseñables dentro de este libro. Y mirad, el tráfico de obras de arte dentro de la Alemania nazi
fue algo tremendamente recurrente y todos sabemos que mucho del oro que acumularon los judíos acabó en bancos suizos y después ha sido tremendamente complicado el intentar establecer algún mecanismo de justicia internacional para poder revertir tantas muelas y tantas coronas de oro como había en dentaduras de quienes entraron en las cámaras de gas, para al final que fueran retornadas a sus legítimos masticadores, ¿no? Pues Van Meegeren era un trasnochado fascista que dentro de la Holanda de la Segunda Guerra Mundial pues seguramente tenía una insatisfacción personal por cuanto él consideraba que era muchísimo mejor pintor de lo que la sociedad le había colocado. Y cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, aparecen en un montón de casas de comandantes de la SS cuadros de Vermeer. Vermeer era un paisajista holandés y todas las pistas acaban convergiendo en que Van Meegeren había sido el colaborador necesario para que esos cuadros acabasen en casas de la Alemania nazi. Cuando a él se le hace un juicio por tráfico de arte, por ser un traficante de arte y por colaboracionista con los alemanes, surge la sorpresa cuando él dice que es el mejor falsificador de obras de Vermeer y que todos los cuadros que había comprado la Alemania nazi, reputados como verdaderos de Vermeer, habían sido perfectas falsificaciones suyas. Con lo cual, finalmente esto se prueba que es así, se le condena simplemente a 1 año de cárcel que no llega a cumplir porque él fallece antes. Vale, si este es el último, me gusta mucho que acabemos con el ejemplo de Sarah Parks. Sarah Parks la hemos estado viendo últimamente en algún anuncio de televisión, que ahora mismo no identifico cuál era el producto que publicitaba, pero Rosa Parks es una costurera que en Alabama vuelve a su casa en un autobús público, se sienta al fondo del autobús, donde se sientan, junto con 2 negras más, donde se sienta la población negra, la población indígena y la población oriental, y conforme se va llenando el autobús, pues el conductor conmina a Rosa Parks para que se levante, porque no podía haber una negra sentada en un asiento del autobús si había algún blanco pues que no tuviese esa circunstancia. Ella se niega, inmediatamente ella es detenida, es torturada y a ella se le hace un juicio y produce aquello un motín racial donde aparece Martin Luther King, donde aparecen otros grandes líderes de la población afroamericana y a partir de ese momento, a partir del ejemplo de Rosa Parks, se elimina la segregación racial en autobuses de los Estados Unidos y finalmente lo que hoy conocemos como algo de normalidad pues tiene como precedente el ejemplo de Rosa Parks. Podría estar hablando aquí de un montonazo más de casos, porque desde luego os aseguro que a mí todos estos me emocionan. Tenéis la posibilidad de llevaros un libro en el que no solamente os lleváis un magnífico libro, sino que las historias que contienen y cómo están ejecutadas me parecen de altísimo nivel y esta es la máxima aspiración a la que puede acceder alguien que tiene una fundación, que tiene una editorial. Hacer productos de calidad para que ganen otras, para que ganen otros y que proyectos como el que venimos a defender hoy aquí entre Benasal y Gandía pues tengan la ayuda de quienes no queremos estar en la sociedad de perfil, sino mirando a la cara al dolor. Muchísimas gracias. Como han visto, se trata de un apasionante e ilusionante proyecto del que hemos conocido algunos rasgos, pero queremos que uno de sus impulsores fundamentales, que nosotros, Pedro José García, nos lo explique. Así es que le damos la palabra, por favor. Vale. Buenas noches, bona nit a tots.
Yo, en primer lugar, quiero agradecer, aparte que se han hecho ya muchos agradecimientos, en general a todos, no voy a especificar a nadie, pero sí que quiero hacer un agradecimiento especial a la presentadora, a Carmen Berzosa, que lo está haciendo muy bien, a Paco Llorens, a don Paco, párroco, que ha sido el impulsor de toda la comunicación y hay que ponerlo en valor porque lo ha hecho estupendamente. Y quiero también mencionar a mis dos amigos que están en la mesa, Javier Orduña, que es muy conocido ya, como os he dicho, fue pregonero de la Semana Santa en el 2018, pero con anterioridad y en este mismo acto presentó un libro sobre el control de la transparencia, o sea que es una persona que este fomento lo conoce perfectamente y tuvimos ya la oportunidad allá en los años 2016 de saber ya la proyección que tendría la transparencia en un futuro, que ha sido y continuará siendo de moda en el ámbito jurídico y además necesario. Y también quiero mencionar expresamente a mi amigo Salva Raga, que desde un primer momento me está ayudando en este proyecto y sin él, pues yo creo que casi sería imposible. Por lo tanto, Salva, que tengas mi agradecimiento público porque estás colaborando y de hecho pues este libro él nos lo entrega gratuitamente a través de su fundación para que todos los que voluntariamente quieran colaborar pues empiecen comprando el libro y el que no quiera más libros pues también puede hacer un donativo, por supuesto. Bueno, pues el proyecto empezó a finales de junio del año pasado. Consistió en que yo, la verdad es que había oído hablar muchas veces de Benassal dentro de la Comisión de Economía de la Colegiata, a la cual pertenezco, y me llamaba la atención pues que era un tema, una patata caliente, por decirlo de una forma, que teníamos allí, y el señor Abad, don Ángel, me invitó a esa visita para ir a ver Benassal, a ver qué era Benassal. Yo me quedé sorprendido cuando vi Benassal, porque yo me creía que eran 4 casas que estaban todas ya en tierra, y allí nos recibió una persona, que es Emili, una persona de Benassal, que es el que además es el alma mater allí en Benassal, es nuestro espíritu que tenemos allí, que está cuidando, está conservando muchas cosas altruistamente, y gracias a él, en buena parte, pues nos ha ido todo a tierra. Vi aquellas posibilidades y yo, pues, mi cabeza enseguida va pensando cosas, claro, no tengo un problema y es que enseguida empiezo a pensar en proyectos. En este caso, pues era un proyecto social, solidario. Había que aprovechar las instalaciones aquellas de alguna forma, no podíamos consentir de ninguna de las maneras, y a partir de ahí pues empecé a reclutar a gente dentro del sector. Salva Raga, Fundación Editorial Vinatea, fue la primera, y a partir de ahí pues se involucraron otras fundaciones, la Fundación por la Justicia de José María Tomás y Tío, Mensajeros de la Paz del Padre Ángel y la Asociación Amigos de la Calle. Todos estos ya se involucraron desde un primer momento y ya organizamos incluso una visita in situ, todos conjuntamente, a Benassal en diciembre del año pasado, o sea que hace escasamente 3-4 meses. Allí nos recibieron estupendamente, con los brazos abiertos, vino también el director de Cáritas y les explicamos un poco las ideas que llevábamos en mente. Era una tormenta de ideas que queríamos exponer allí y a ver cómo sentaba esa idea en Benassal. Yo era la primera vez que había ido a ese pueblo. Y bueno, pues allí nos recibió la alcaldesa, la regidora de Servicios Sociales y en el salón de actos le explicamos el proyecto, tuvimos todos una intervención y ellos quedaron encantados de que este proyecto tirara para adelante. Y bueno, pues a partir de ahí encargamos a una arquitecta municipal de Benassal pues una memoria para ver el estado
constructivo de los edificios, que nos informara un poco a ver el presupuesto que haría falta para hacer una pequeña remodelación. Nos hizo ese trabajo, luego pues también le encargamos que pidiera un certificado de compatibilidad urbanística, se pidió también a primeros de febrero, y también en febrero provocamos una reunión en los servicios, en la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, a la que asistieron doña Asunción Quinzá, que tenemos hoy el honor y el placer de tenerla hoy aquí con nosotros, la secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad. También asistieron a esa reunión don Ignacio Grande, secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, y don Pedro Carceller, director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo. Nosotros asistimos, yo personalmente, en representación de la colegiata, vino también Salvarraga, buen amigo de todos y un experto colaborador en muchísimos proyectos sociales, y José María Tomás y Tío, que es el presidente de la Fundación por la Justicia, un reconocido jurista. Todos los que nos dedicamos un poco al derecho, pues ya lo conocemos. Y les explicamos todo nuestro proyecto, en qué consistía, nos atendieron amabilísimamente y nos indicaron que el proyecto que teníamos ya iniciado, un poco en precario, pues teníamos que adaptarlo al decreto 27/2023 de 10 de marzo sobre las tipologías de los centros de servicios sociales. Y en ello estamos. En ello estamos porque yo automáticamente cogí el testigo y sin consultar con nadie, porque tengo una virtud, es que hago las cosas tan rápidas que a veces me paso de frenada. Lo negocié con la chica esta, con la arquitecta, y el proyecto pues se encargó porque este proyecto es vital para presentar a la Consellería. Y en ello estamos. Ese proyecto calculamos que lo tendremos realizado a finales de abril. Es el compromiso que tengo con la arquitecta. Y bueno, pues a continuación los pasos siguientes que daremos, junto con los servicios indicados anteriormente, será ir a hablar con la directora general de Infraestructuras Sociosanitarias, doña María Ángeles Ramón Lli, ya para ir avanzando a ver hasta qué punto la Consellería se va a involucrar, digamos, en la rehabilitación de toda la infraestructura, porque, como han visto, pues está una parte en bastante buenas condiciones, pero claro, son construcciones de hace más de 50, 60 años y necesitan pues una actualización. Y otra, que son las casitas, pues que tuvieron un problema y hay que hacer una rehabilitación más a fondo. Gandía y la colegiata tenemos la obligación de mantener la obra que en el año 1945 creó Joaquín Ballester para que continúe teniendo una finalidad social. No debemos ni podemos consentir que dicha obra caiga en ruina, ya que eso sería una ignominia para toda Gandía y contra el legado de Joaquín Ballester. Como nos recordó el Papa Francisco en el Ángelus del pasado 17 de marzo, en el quinto domingo de Cuaresma, la gloria para Dios no corresponde al éxito humano, a la fama o a la popularidad. La gloria mundana pasa de largo y no deja alegría en el corazón ni continuidad, ni conduce al bien de todos, sino a la división, a la discordia y a la envidia. Por eso, el camino que nos indica el obispo de Roma es de dar y perdonar. Cuando damos y perdonamos, la gloria de Dios brilla en nosotros. Este es el propósito que pretendemos conseguir en Benassal, en dar una oportunidad a un colectivo social desprotegido. No lo he comentado antes, pero dentro de las reuniones que hacíamos el colectivo de fundaciones y asociaciones que estamos involucradas,
pues pensamos en que el colectivo merecedor en un principio de este proyecto serían las mujeres que están en riesgo de exclusión social y que tienen cargas familiares, niños pequeños. Quiero terminar esta breve introducción con una frase de Charles Dickens, un escritor británico del siglo XIX, que dijo: «Nadie que haya aliviado el peso de sus semejantes habrá fracasado en este mundo». Desde luego, Joaquín Ballester, al igual que antes lo hizo nuestro patrón San Francisco de Borja, fue uno de los que triunfó, ya que después de 73 años de su fallecimiento recordamos su éxito en su vida. Ojalá todos copiemos de su ejemplo. Les invito a todos, los que ya lo han adquirido, pues perfecto, y los que no, pues que adquieran la obra, y si alguien, como decía, no quiere más libros, pues está en su derecho de hacer un donativo, porque ya hemos puesto la primera piedra de este proyecto y tenemos que poner muchas piedras y necesitaremos mucho dinero. Quiero terminar ya diciendo que este año, afortunadamente, las desgravaciones para las entidades sociales y fundaciones pues se ha aumentado hasta 250 euros, antes eran 150, y desgrava un 80%. O sea que una persona que entregue un donativo de 250 euros únicamente le va a costar 50 euros, porque lo demás se lo podrá desgravar en el IRPF. Muchas gracias a todos por su asistencia y sigamos apoyando el proyecto.